Buenos días a todos. Ni que hablar que les voy a decir que es un placer estar, ¿no? Por lo menos parece que todavía conservo los reflejos. Es un placer para mí volver a presentarme ante todos ustedes. A más de un año de la última vez, quiero agradecer a la flamante presidente Bettina Bulgeroni por su cordial invitación y, por supuesto, extiendo mi agradecimiento a todas las autoridades de la institución y a todos los presentes. Como todos saben, ayer en una actividad de campaña vivimos una situación aberrante. Un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros. Y como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras. Cuando nos metimos a la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al Círculo Rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos y injuriarlos, incluso desde que yo era tan solo un ciudadano hablando públicamente como economista. Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por Internet. Digamos, y cuántas de tantas aberraciones que dijeron, como el incesto, como la zoofilia, se cansaron de decir todo tipo de barbaridades. La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y, tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen. Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. Como la gente votó un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante. Vamos a dejarle algo en claro, ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. En todo caso, nos envalentonan porque demuestran que tienen miedo, que están desesperados. Y porque dejan en claro, una vez más, que no vienen por Javier Milei, sino que vienen por la libertad de todos los argentinos. Y yo tan solo me puse en el camino. Este 7 de septiembre los bonaerenses le van a poner fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo. Es ahora más que nunca que tenemos que decir kirchnerismo nunca más. Cuando me presenté ante ustedes el año pasado, cierto ruido en el mercado generaba algún grado de ansiedad. Les expliqué que el ruido no era más que eso, ruido. Y el tiempo terminó dándome la razón, dado que no nos movimos ni un centímetro de nuestro plan y todo terminó acomodándose tal cual les anticipé. Quizás recordarán a su vez que les di una hoja de ruta de nuestra gestión. Allí afirmé que nuestro objetivo era el de la baja de impuestos y que el orden sería comenzar con el impuesto país, luego avanzar con las retenciones y después con el impuesto a los créditos y débitos bancarios, conocido como el impuesto al cheque. Hoy, a más de un año, podemos decir que hemos cumplido con haber eliminado el impuesto país y también levantamos el cepo cambiario y estamos avanzando tan rápido como podemos en eliminar las retenciones. Una vez eliminadas por completo, podremos avanzar sobre el último gran impuesto distorsivo que se cobra en esta nación, que es el impuesto al cheque. Nuestro sendero es claro, pero la velocidad en la que transitamos depende de los obstáculos que se presenten en el camino. ¿Por qué digo esto? Porque nuevamente somos testigos de ruidos, y estos ruidos se ven amplificados por las elecciones. Tenemos un Congreso secuestrado por lo peor de la clase política argentina, es decir, el kirchnerismo. Un Congreso que representa los intereses más bajos de lo que vive del pagador de impuestos. Un Congreso que, temeroso de que terminemos con el negocio de ellos y de sus amigos, quieren llevarse puesto al gobierno nacional elegido por el 56% de los argentinos. ¿Y de qué manera? Yendo contra nuestro superávit fiscal,
que consideramos la piedra angular del proyecto nacional que hará a la Argentina grande nuevamente. Y lo hacen justamente porque saben que nuestro plan de gobierno está funcionando. De otra manera, no estarían tan obsesionados con aprobar leyes de quiebra. Saben muy bien que con cada minuto que pasa se consolida un nuevo paradigma que echa por la borda su modelo. Por eso están tan desesperados. Ven desvanecerse todo lo que construyeron a lo largo de las últimas décadas, aterrados acerca de un futuro incierto en el sector privado. Y el mercado, por su parte, acostumbrado al comportamiento sociopático de su mal llamada clase dirigente, vive estos momentos con gran zozobra. Como quien se ha quemado con leche tantas veces, ven la vaca y lloran. Y si se me permite otra analogía zoológica, el mercado se ha acostumbrado a vivir las campañas electorales como la oveja que mira a dos lobos peleándose por quién se la va a terminar comiendo. Por eso me gustaría comentar dónde estamos parados actualmente. Como venimos diciendo desde el primer día, el principal fundamento de nuestra gestión económica es mantener la macroeconomía ordenada tras décadas y décadas de descalabros. Para lograrnos, nos sustentamos en lo que hemos llamado las famosas 3 anclas. El ancla monetaria, que consiste en eliminar cualquier forma de emisión monetaria. El ancla fiscal, que consiste en proteger el equilibrio fiscal como agua en el desierto. Y el ancla cambiaria, que era el famoso crawling peg para poder acercar el valor del tipo de cambio oficial con el tipo de cambio de mercado, sin abruptos comerciales en el proceso. Hoy, dado que eliminamos el cepo cambiario y el dólar es libre y flota, las anclas vigentes siguen siendo la fiscal y la monetaria, pero ahora con el balance del Banco Central saneado, cuya primera etapa fundamental, cuando abrimos el cepo, fue sanear justamente el activo del Banco Central y posteriormente sanear el pasivo del Banco Central. Algo que, se suele criticar por la volatilidad que genera la tasa de interés y algo, que voy a dedicar un pequeño segmento sobre el tema de la tasa de interés, por qué pasa lo que pasa. En definitiva, ¿qué significa esto? Que no vamos a negociar el superávit con ningún degenerado fiscal, ni vamos a emitir un solo peso para financiar proyectos proselitistas. El Congreso kirchnerista solo se mueve por capricho ideológico. Su ideología es la de buscar titulares rimbombantes para hacer campaña política, sin preocuparse por las consecuencias de sus actos. Así actuaron todos sus años de gobierno y así están actuando hoy mismo. Nosotros venimos del sector privado y entendemos que las acciones tienen consecuencias y por ende entendemos que al déficit fiscal hay que financiarlo de alguna manera y de la que solamente existen 3 tipos para hacerlo. Una es hacerla con impuestos explícitos, es decir, aumentar la carga tributaria, es decir, recortarle la libertad a los ciudadanos. Nosotros como liberales no estamos dispuestos a subir impuestos. De hecho, somos el único gobierno que se comprometió a bajar impuestos y hemos bajado más de 2,5 puntos el PBI. Pero también hemos decidido dejar de utilizar los impuestos implícitos, que son otra forma de tributación, como por ejemplo lo que es la toma de deuda. La toma de deuda no es ni más ni menos que impuestos futuros, no es ni más ni menos que financiar la fiesta de hoy y hacérsela pagar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las distintas generaciones, algo profundamente inmoral. Imagínense que todos ahora empezáramos una mega fiesta y la cuenta se la hacemos pagar a nuestros nietos. Sería verdaderamente una cosa aberrante. De hecho, esto es tan así que cuando nosotros llegamos, la deuda consolidada de Argentina era de 500.000 millones de dólares. Y hoy, casi 20 meses después, la deuda cayó en un 10%, es decir, gracias a la enorme gestión del equipo económico, que además tenemos el placer y el honor de tener acá, tanto a Toto como a Pablo Quirno, bajamos la deuda en 50.000 millones de dólares. Y por otra parte, también decidimos ir a la abolición total del impuesto más siniestro
que tiene la política, que es el señoriaje, es decir, la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal, el cual después tiene como contrapartida una pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, la suba de precios, es decir, la inflación. Luego de un arduo trabajo durante los primeros 6 meses, llegamos a sanear el balance del Banco Central a mediados del año pasado, y ahí es cuando dejamos la base monetaria amplia fija. Y a partir de ahí se fue trabajando no solo en que ya no se emitía para financiar al fisco, sino que además se dejó de emitir para el cuasi fiscal. Después vino la operación con el Fondo Monetario Internacional, limpiando el activo, y ahora, digamos, hasta hace poco terminamos de limpiar el pasivo y nos encaminamos a tener un Banco Central ordenado. Esto es interesante y muy importante porque cuando nosotros llegamos, la inflación corría al ritmo del 1,5% diario. Y hoy la inflación corre al 1,5% mensual. Es decir, de una tasa de inflación que rondaba al 17.000% anual, hoy viaja al ritmo del 20% anual. Vaya si hay méritos para considerar que Toto es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Por ende, nosotros no vamos a permitir ninguna de estas 3 opciones. Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen. Si no logramos tener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado. Si ellos proponen aumentar el gasto en 2 puntos del PBI, nosotros redoblaremos los esfuerzos para recortar 2,1 en alguna otra partida. La negligencia acerca del gasto público nos dejó al borde del cataclismo una y otra vez. Por eso no vamos a dar el brazo a torcer en esta cuestión por mucho que lo intenten. Porque es el pacto que firmamos a fuego con la población argentina el 10 de diciembre del 2023 cuando asumimos nuestro mandato. Y también lo fue como parte de la campaña, ya que nuestra campaña, uno de los símbolos de nuestra campaña era la motosierra, y la motosierra implicó achicar el déficit fiscal en 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central, algo inédito en la historia argentina, porque les recuerdo también que aún, digamos, si solo miráramos el Tesoro, los 123 años anteriores siempre hubo déficit fiscal, y nosotros logramos en un solo mes lo que no logró nadie en 123 años. Por lo tanto, lo que quieran hacer los degenerados fiscales en 3 meses no me importa nada, porque se los voy a repartir a partir del 11 de diciembre si llegan a hacer daño. Y por el lado del ancla monetaria, nosotros siempre fuimos muy claros. En todo momento le hicimos saber a los argentinos que la cantidad de pesos iba a quedar fija. Naturalmente esto, digamos, tiene como contrapartida que frente a turbulencias políticas que generan inestabilidad en el mercado de instrumentos en pesos, ya sea cash o sea títulos en pesos, por eso digo instrumentos en pesos, algo más general, digo, eso se manifiesta en volatilidad de la tasa de interés. Y me parece que vale la pena tener una pequeña digresión técnica. Aquellos que quieran, digamos, una digresión más completa, en la charla que di en la Bolsa de Comercio de Rosario, hablé de la relación entre la cantidad de dinero y el nivel de precios, hablé sobre el mercado de cambios, hablé de la falacia del pass-through, digamos, hablé del efecto Hume-Cantillon, hice todo un apartado de tasa de interés y después, además, presenté el modelo con el cual el equipo económico y yo discutimos la política económica. Pero más allá de eso, me parece que vale la pena una pequeña digresión sobre qué es la tasa de interés. Porque
parece que hay muchos que están enamorados de creer que la tasa de interés es el precio del dinero. Y eso es una aberración conceptual. Es decir, es un error que arrastramos los economistas desde la publicación de un libro siniestro y nefasto de 1936, que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, de John Maynard Keynes, y alguien que, entre otras cosas, solo tomó un curso de economía de 6 meses y, y tenía problemas entre confundir equilibrio parcial y equilibrio general. Pero al margen de eso, lo que hay que entender es que la tasa de interés existe porque existe el tiempo. Aquellos que conozcan la literatura técnica, el modelo de Ramsey tiene tasa de interés y no tiene dinero. Y entonces, es decir, la tasa de interés existe porque existe el tiempo. La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal. Es un mecanismo por el cual ustedes trasladan consumo del presente al futuro y viceversa. Y es un mecanismo por el cual, que es el ahorro, ¿no? Porque el ahorro es el consumo futuro. Y al mismo tiempo es un mecanismo por el cual pasar producción del presente al futuro. Eso todos ustedes, los que están acá, lo conocen muy bien, se llama inversión. Y básicamente, si esto estaría haciendo un nexo entre el presente y el futuro, claramente la tasa de interés no es ni más ni menos que el precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros. Entonces, ahora, cuando uno entiende esto, puede entender con mayor claridad uno de los escritos más maravillosos que tiene mi querido amigo y gran profesor, el doctor Juan Carlos de Pablo, que se llama La economía como proceso decisorio. Dicho sea de paso, es un artículo que a mí me marcó mucho porque me enseñó a mirar la economía de otra manera. Es decir, justamente desde el lado de lo que toman decisiones, es decir, gente como ustedes. Es decir, gente que van y se la juegan en la trinchera. Yo me juego en otra trinchera, pero no vienen, tiran piedras, nada más. Y básicamente lo que hace en ese artículo el profesor de Pablo es caracterizar tres tipos de escenario. Uno es el que se llama el statu quo, otro es el arca de Noé y el otro es el escenario del fin del mundo. Si ustedes se fijan, el primero es un escenario suavizado, con lo cual ustedes van a suavizar el consumo presente y el consumo futuro. Por lo tanto, el precio relativo entre los bienes presentes y bienes futuros va a estar asignado por la preferencia temporal. Y a partir de eso, el sector privado acomodará con la productividad marginal de capital y ahí determinarán la tasa de interés. Pero entonces, en el escenario del statu quo, los precios no muestran volatilidad. Ahora, el problema es los escenarios de volatilidad. Y ahí hay casos de, por ejemplo, de volatilidad muy radical, por decirlo de manera, muy radicalizada, que por ejemplo es el escenario del fin del mundo. Si yo estoy diciendo que la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros, ¿qué pasa si mi escenario mañana es el del fin del mundo? Llámese Cuca 100%. O sea, el escenario 100% Cuca. Por lo tanto, es la destrucción total del país, porque es lo que nos dejaron en diciembre del 2023. Desequilibrio monetario que era el doble de la previa del Rodrigazo, una situación del balance del Banco Central peor que la que estaba en la previa de la hiper de Alfonsín en el 89, e indicadores sociales peores que los del 2001. O sea, teníamos cartón lleno en materia de bombas a explotar. Había unas cuantas más, pero esas eran las más evidentes. Entonces, en ese contexto, Argentina hubiera caminado hacia Venezuela casi sin escalas. Entonces, en ese contexto, ¿cuánto vale pasar consumo al futuro?
O sea, digamos, a ver, lo voy a poner mucho más abrupto. Si alguien se va a morir mañana, ¿cuánto pagaría por los bienes de mañana? 0. Si el precio de los bienes de mañana es 0, la tasa de interés es infinita. Es decir, frente a los cucas enfrente, ¿no les debería, en un proceso electoral en el cual están dispuestos a hacer todo, no les debería sorprender que la tasa de interés esté en las nubes? ¿Por qué? Porque el consumo de mañana a nadie le interesa. El otro caso, que vendría a ser una cosa más intermedia, es el escenario del Arca de Noé. ¿Y cómo se llama el ticket para subir al Arca de Noé en Argentina? Se llama dólares. Entonces, ¿qué hacen los individuos previo a una elección? Se dolarizan y tratan de salir de los pesos y hacer posiciones dolarizadas. Pero igualmente la tasa de interés, ¿cuánto vale? Y se va un montón, porque hay volatilidad sobre el futuro. La diferencia con el escenario anterior es que en lugar de esto ser permanente, es transitorio. Entonces, pasado el proceso electoral, la tasa de interés se va a desplomar. Y esto puede pasar, claramente puede pasar. Me parece que lo más interesante respecto a este caso es, lo que tenemos de cara al 7 de septiembre y el 26 de octubre. Este 7 de septiembre el kirchnerismo va a utilizar todas las herramientas que tengan para tratar de torcer una elección. Van a recurrir a todas las artimañas, van a hacer fraude, van a hacer campaña negativa, van a hacer todo, van a sacar todo, porque esto es como si les dijera que se parece a un equilibrio del tipo de Cortés, el que enfrentaba a Cortés, el de quemar las naves. ¿Por qué quema las naves? Porque entonces nadie se podía escapar, entonces era a todo o nada. Y eso es lo que está haciendo el kirchnerismo, está tirando todo en esta elección. ¿Por qué? Porque esto es un techo para el kirchnerismo el 7 de septiembre. Es decir, el 26 de octubre con un mejor sistema de elección, porque vamos a tener la boleta única papel, porque se tiene que validar la gestión nacional, ¿sí? Porque ya habrán utilizado el aparato en septiembre y no en octubre, más las divergencias y discrepancias que tienen ellos. Eso lo que va a hacer es que el resultado que tengan en octubre va a ser peor que el que tienen en septiembre. Nosotros sabemos que nuestro septiembre es un piso y que lo mejor vendrá en octubre. En ese contexto hay una elección en la provincia de Buenos Aires que para el kirchnerismo es definitoria. Y si nosotros llegamos a hacer una buena elección que permita inferir un gran resultado en octubre, o le ganamos por un voto, habremos puesto el último clavo al cajón del kirchnerismo, y por eso están tan nerviosos. Por lo tanto, una vez transitado el bullicio electoral y a medida que la demanda de los instrumentos en pesos se recompongan, obviamente que las tasas de interés se van a ir reacomodando. Quiero ser claro, no pensamos retroceder ni un milímetro en el camino que ya transitamos. Sepan que nosotros tenemos bien claro que este proceso no fue para nada fácil para los argentinos y no vamos a tirar por la borda todo su esfuerzo. Venimos de décadas de un desastre económico que dejó a nuestra sociedad pobre y estancada. La vieja política culpable de estos males quería esconder la restricción recurriendo a la ilusión monetaria. Mediante la inflación le hacían creer a la gente que su salario aumentaba, cuando en realidad se destruía sistemáticamente. Querían vender justicia social cuando dejaron el país con 70% de los jóvenes viviendo en la pobreza. No se olviden que, por ejemplo, 1/3 de los trabajadores formales, algo inédito en la historia argentina, tenía ingresos debajo de la línea de la pobreza. Es decir, llegamos al disparate tal que aún aquellos que tenían un trabajo formal
tenían un tercio, vivían debajo de la línea de la pobreza. Naturalmente, normalizar la macroeconomía es enfrentarse a esa dura realidad, pero es imperativo hacerlo para poder transformarla de una vez por todas. Por eso tomamos las medidas necesarias para estabilizar al paciente y estamos terminando de erradicar la enfermedad inflacionaria. Aquí también quiero mencionar algo. Días atrás recibí un mensaje de un amigo que es profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, Enrique Neder, que es profesor de teoría monetaria, y uno de sus alumnos hizo su tesis sobre dinero e inflación y los rezagos monetarios, los rezagos que tiene